Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Como siempre, hermanos, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, hermanas de Liturgia y Música y hermanos, ya estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Como siempre, mi nombre es Erinaldo Torres, en compañía de mis hermanos. Saludos, les habla Sibel Betancourt. Este es su servidor, Tomás Rodríguez. Y un abrazote desde Puerto Rico para el resto del mundo, Jay Ledesma. Tercer domingo ordinario. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. La predicación de Jesús iniciada en Galilea tiene por objeto el Evangelio, la buena noticia, de la iniciativa de Dios sobre su pueblo, la instauración del reino. La predicación de los apóstoles tendrá por objeto el Evangelio, la buena noticia del Cristo, palabra que ha vencido la muerte para que resplandezca la gloria de Dios. Estamos frente al relato vocacional en el cual se indica inicialmente la condición de vida de la persona interpelada por Dios. Luego sigue el llamado explícito mediante palabras o acciones simbólicas y finalmente se da el seguimiento que implica el abandono de la actividad presentada. Es así que la conversión, el llamado y el seguimiento podrían identificarse como partes importantes del anuncio del Evangelio de Jesús. No se trata simplemente de que se anuncie el Evangelio o la conversión, y no de que personas convictas del seguimiento a Jesús tengan presente en sus vidas la importancia de convertirse en anunciadores del Evangelio que se les ha proclamado. Oremos. Bendito seas, Señor Jesús, porque hoy nos invitas a optar contigo por la espléndida aventura del reino de Dios. Este es el camino más rápido y directo para la plenitud como personas y para una fecunda mayoría de edad cristiana. Haz que tu amor desbordante y el momento decisivo que vivimos nos motiven para crecer más y más como personas y cristianos. Conviértenos, Señor, a los valores perennes de tu reino, verdad y vida, santidad y gracia, justicia, amor y paz. Y concédenos el espíritu joven del Evangelio para amar más, para empezar la vida cada mañana, para hacer efectiva la plegaria incombustible del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 4. Me estás llamando, de la página Cantos Religiosos. Quizá
al nacer un nuevo sol o fue al atardecer. Me hiciste oír tu voz, me hablaste al corazón. Señor, yo soy feliz si tú conmigo estás. Y ahora, Señor, quizá me estás llamando tú, no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizá me estás llamando tú, no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizá tú me pides demasiado, no puedo darte más. Firme a cada paso, te doy lo que yo soy. Contigo a mi lado, jamás solo estaré. Y ahora, Señor, quizá me estás llamando tú, no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizá me estás llamando tú, no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizá a lo largo del camino no es fácil decir sí. Contigo de la mano, junto a mis hermanos, te seguiré, Señor, seguro siempre en ti. Y ahora, Señor, quizá me estás llamando tú, no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizá me estás llamando tú, no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizá me estás llamando tú, no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizá me estás llamando tú, no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. La primera lectura está tomada de Jonás 3, versículos 1 al 5 y 10. Los ninivitas se convirtieron de su mala vida. Hoy, el profeta Jonás nos dice cuán efectivo es el mensaje de Dios cuando un pueblo reconoce su vida de pecado. Su conversión se logra porque hubo verdadero arrepentimiento y el Señor fue piadoso con su pueblo, como puede serlo con nosotros si nos reconocemos pecadores y buscamos su perdón. Escuchemos. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Salmo 24. Señor, enséñame tus caminos. Escuchemos la interpretación por el Coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo tercero del tiempo ordinario. Modo primero. Señor, enséñame tus caminos. Modo segundo. Señor,
Escuchemos la segunda lectura tomada de 1 Corintios 7, versículos 29 al 31. La escena de este mundo se termina. ¿Cuántas veces nos encontramos muy ocupados con las cosas de este mundo? San Pablo nos dice que todo esto es pasajero, que todo termina y nos invita a darle más atención a las cosas que trascienden nuestra vida, a las cosas del cielo. Se nos invita a que nos evaluemos y prestemos mucha atención a la gran preocupación de Pablo. Escuchemos. Lo que quiero decir, hermanos, es esto. Queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que se alegran, como si no se alegraran. Los que compran, como si no poseyeran nada. Los que disfrutan del mundo, como si no disfrutaran. Porque la apariencia de este mundo es pasajera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tercera lectura está tomada de Marcos 1, versículos 14 al 20. Conviértanse y crean el Evangelio. San Marcos en su Evangelio quiere despertar en el cristiano una inquietud, un deseo de conocer a Cristo. Le habla de conversión, creer y la buena nueva. Nos hace el llamado a conocer estas tres expresiones y concluye con el inicio de la confección del equipo de trabajo que acompañaría a Jesús en sus prédicas hacia el camino de salvación. Todavía hoy estamos a tiempo para formar parte de esa fuerza que mueve el mundo hacia una vida mejor. Escuchemos el Santo Evangelio, pero antes el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 2, Pescador, de Ricardo Larry. Pescador, deja tus redes en la cubierta de tu barca. Sígueme por los caminos
te quiero convertir en pescador de los hombres a quienes has de servir. Deja de aferrarte al mástil y mira a quienes te esperan en el muelle de tu puerto. Deja las redes vacías, deja los peces y barcas, que hay unos hombres que esperan. Vas a entregarles tu vida, amar, aunque no te amen, servir, aunque no te sirvan. Deja las redes vacías, deja los peces y barcas, que hay unos hombres que esperan. Ama con todo el corazón, comunica mi mensaje de alegre resurrección. Sirve a Dios en cada hombre. Cuando te llamen a ti sin saber, dirán mi nombre. Hoy mis pies serán los tuyos, mis manos serán tus manos, mi amor será tu amor. Deja las redes vacías, deja los peces y barcas, que hay unos hombres que esperan. Vas a entregarles tu vida, amar, aunque no te amen, servir, aunque no te sirvan. Deja las redes vacías, deja los peces y barcas, que hay unos hombres que esperan. Vas a entregarles tu vida, amar, aunque no te amen, servir, aunque no te sirvan. Liturgia y música. Queridos hermanos, bienvenidos. En el tercer domingo del tiempo ordinario, cuyas lecturas giran en torno a la llamada y a la conversión, Dios sigue llamándonos a colaborar en la misión de Jesús, pero la conversión al reino depende de nuestra decisión personal. Las lecturas de este domingo reiteran de manera lo que ya dijimos el domingo pasado. Por ejemplo, en la primera, Dios llama al profeta Jonás, cuya predicación provoca la conversión a los ninivitas. En el Evangelio, Jesús también pide conversión para poder entrar en el reino de Dios que ya está llegando. Los discípulos que él llama serán los primeros en responder a esa invitación. Y Pablo, en la segunda lectura, urge a no desaprovechar el momento presente para revisar la propia escala de valores. Así que atentos y dispuestos a escuchar el llamado de Dios. Comencemos nuestro análisis
Bendiciones. Gracias, Jay. Bendiciones para todos los hermanos que nos escuchan en este Amén. su programa Liturgia y Música. Y como bien dijiste, pues ya estamos, ¿verdad?, en el tercer domingo del tiempo ordinario, en el ciclo B. Y en esta lectura de Jonás, precisamente la catequesis nos presenta, ¿verdad?, en este libro, y nos invita, antes de nada, a apreciar la profundidad de la misericordia y de esa bondad de Dios. Dios ama a todos los hombres, ¿verdad?, sin excepción y de forma incondicional. Dios ama hasta a los malos y los opresores. Esta lógica excluye, naturalmente, la eliminación del pecador. Así que Dios no quiere la muerte de ninguno de sus hijos. Lo que quiere es que se conviertan y recorran con Él el camino que conduce a la vida, a la felicidad sin fin. Este Dios, ¿verdad?, frágil por amor, al que estamos llamados a descubrir, aceptar y amar. Así que todos nosotros tenemos a veces alguna dificultad en aceptar esa lógica de Dios. En ciertas circunstancias, ¿verdad?, preferimos un Dios más duro y exigente, que se impusiese sobre los malos, que frustrase sus proyectos de violencia y de injusticia, que castigase a aquellos que no cumplen las reglas, que no diese tregua a aquellos que destruyen nuestro bienestar y nuestra seguridad. Y cualquier, ¿verdad?, similitud con lo que ha ocurrido en Puerto Rico en estos días, pues no es una casualidad, es una diosidad. Porque aquí, ¿verdad?, esta lectura nos profundiza mucho con lo que está sucediendo aquí en nuestro Puerto Rico y en otras partes del mundo. Así que la palabra de Dios que hoy se nos ofrece nos presenta un Dios de bondad y de misericordia, ¿verdad?, que nos invita a amar a todos los hermanos, incluso a los malos. Y se oye fuerte, hermanos, pero es una realidad. O sea, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y aquí viene una pregunta para que la tengan en su mente. ¿Dios debe convertirse a nuestra forma de pensar o somos nosotros los que debemos convertirnos a su forma? Así que definitivamente esa disponibilidad de los ninivitas para escuchar la llamada de Dios y para convertirse, ¿verdad?, constituye un modelo de respuesta adecuada al Dios que llama. Es el mismo tipo de respuesta que Dios nos pide, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Así que este texto sugiere también que aquellos que consideramos malos a veces están más dispuestos a acoger, debo decir, los desafíos de Dios y escuchar su llamada que los buenos. Los buenos están tantas veces tan aferrados a sus esquemas de vida, a sus prejuicios, a sus certezas, ¿verdad?, que no escuchan esas llamadas de Dios. Para Dios, lo que es importante no es el pasado de cada ser humano, sino, ¿verdad?, esa capacidad de cada uno para dejarse interpelar y cuestionar por él. Así que hoy también el texto tiene una severa denuncia del racismo, de la exclusión, de la marginación, de la xenofobia. Así que la palabra de Dios nos alerta, hermanos, sobre esa necesidad de ver en cada hombre que camina a nuestro lado a un hermano independientemente de su raza, del color de su piel, de su cultura o hasta de su bondad o maldad. Y aquí viene otra pregunta: ¿cómo vemos y cómo acogemos a nuestros hermanos inmigrantes que la vida ha traído hasta nosotros y que colaboran con nosotros en la construcción del mundo, ¿verdad?, como enemigos culpables de todos los males del universo o como hermanos de quienes somos responsables y que Dios nos invita a acoger y amar? Así que esta es una pregunta muy interesante porque precisamente aquí en Puerto Rico hay muchos hermanos ¿verdad?, que llegan hasta nuestra tierra de muchas nacionalidades, ¿verdad? Y en su gran mayoría pues vienen a trabajar y a hacer un buen por el país. Hay uno que otro, ¿verdad?, que se porta un poquito mal, pero es cuestión de seguir orando, ¿verdad?, por esos hermanos para que ellos creen conciencia, ¿verdad?, de que vienen a nuestra isla y que nosotros los vamos a acoger de igual manera como si nosotros fuéramos a su país, ¿verdad?, y ellos nos acogerían a nosotros también. Así que más adelante seguiremos hablando un poquito de esa segunda lectura de San Pablo a los Corintios y también sobre el Evangelio de hoy de Marcos, que está bien interesante. Así que le pedimos a nuestro hermano Jay que nos lleve a un cántico de reflexión para seguir en nuestra segunda parte del programa. Gracias, Eric. Continuamos con ustedes el cántico número 3, Canto de los Llamados del Ministerio Cairoi. Él nos ha elegido para que seamos santos
irreprochables ante Él por el amor. Bendito sea Dios, Padre de Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes. Él nos ha destinado a ser sus hijos, para que su gracia redunde en su alabanza. Él nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Nuestra redención nos la dio Él, el perdón de los pecados, fruto de su amor. La gracia y la prudencia con la sabiduría nos ha concedido por su voluntad. Él nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él recapitulará todas las cosas del cielo y de la tierra cuando llegue el momento. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo y gloria al Espíritu que reina por los siglos. Él nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, bendiciones hermanos para todos de Liturgia y Música que siempre nos escuchan, y recuerden que nos pueden sintonizar todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde, además por Radio Paz 810.com. Y recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Liturgia Música, y en nuestro fanpage Liturgia y Música. Y estamos también ya bien activos a través de Instagram como Liturgia y Música, donde colocamos contenido de nuestra iglesia, el Salmo del Día y los pensamientos diarios. Y como siempre saludamos grandemente a nuestra hermana Sibel. Saluda a todos los hermanos que nos escuchan a través del mundo. Mira, a mí me encanta este programa, pero yo creo que las partes que más me disfruto del programa es mandarle un rico y caluroso abrazo a toda esa gente hermosa que nos escucha. Yo me lo disfruto tanto. Porque es que seguimos creciendo en el mandá, ¿entiendes? Yo me lo gozo cada vez que digo esto, así que yo le mando un rico, caluroso y súper grande apretón desde la Isla del Encanto a toda esa gente hermosa que nos escucha en Australia, en Alemania, en Canadá, a todos los que nos escuchan en Argentina, Brasil, Chile, en Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Y finalmente a todos nuestros hermanos de Estados Unidos que se conectan con nosotros desde Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas. Así que miren, desde la Isla del Encanto para el mundo, o sea, nosotros estamos aquí para mandarle mucho calor a todos ustedes, felices de tenerlos con nosotros y siempre agradecidos de que nos sigan, y recuerden compartir siempre este programa con cualquier hermano que usted entienda que lo necesite. Para eso estamos. Así que estamos hoy conversando un poco aquí sobre las lecturas de la conversión, ¿verdad? Que nos invitan a la conversión y al seguimiento con nuestro Señor. Y justamente, Eri, creo que estabas hablando específicamente sobre la segunda lectura, ¿verdad? Vamos a depurar un poquito más. Claro, empezando a depurar, ¿verdad? Esa segunda lectura, esa primera de Corintios, donde San Pablo, ¿verdad?, le escribe a los Corintios. Y precisamente en esa perspectiva de Pablo, los cristianos no deben olvidar que el tiempo es breve. Así que cuando tengan que hacer sus opciones, sobre todo cuando tengan que hacer su elección entre el matrimonio o el celibato en concreto, ¿y qué significa esto? Vamos a explicarlo. El cristiano vive mezclado
con las realidades terrenas, pero no vive para ellas. Así que sabe que las realidades terrenas son pasajeras y efímeras y no deben en ningún caso ser absolutizadas. O sea, para el cristiano es fundamental, ¿verdad?, poner en primer lugar las realidades eternas. Y el cristiano, aún estimando y amando las realidades de este mundo, puede renunciar a ellas en vista de un bien mayor. Así, hermanos, que lo más importante en todo esto para el cristiano debe ser siempre el amor a Cristo y la adhesión al reino. Así que todo lo demás, aunque sea muy importante para nosotros, debe subyugarse a esto. Así que en su catequesis a los Corintios, el apóstol aplica estos principios a la cuestión del matrimonio y del celibato. Para él, ¿verdad?, para Pablo, el matrimonio es una realidad importante, ¿verdad? Considera que tanto el matrimonio como el celibato son dones de Dios, pero no deja de ser una realidad terrena y efímera, ¿verdad?, que no debe por eso ser absolutizada, como hablamos anteriormente. Así que Pablo nunca dice que el matrimonio sea una realidad o un camino a evitar, pero es evidente por sus palabras, ¿verdad?, que tiene una cierta predilección por el celibato. Así que en perspectiva, ¿verdad?, en esa perspectiva, el celibato lleva ventaja en cuanto a camino que apunta a las realidades eternas, ¿verdad? Anuncia la vida nueva de resucitados que nos espera, al mismo tiempo que facilita un servicio más eficaz a Dios y a los hermanos. Así que en verdad estas palabras de Pablo tienen sentido en todos los tiempos y lugares, pero se hacen más lógicas si tenemos en cuenta el ambiente escatológico, ¿verdad?, que se respiraba en las primeras comunidades. Así que, hermanos, para los creyentes a quienes van dirigida la primera carta a los Corintios, la segunda y definitiva venida de Jesús era inminente, ¿verdad? Era preciso, por tanto, relativizar esas realidades transitorias y efímeras, entre las cuales se encontraba el matrimonio. Y yo creo que también él lo que invita también es a la gente a que reflexionaran y dijeran, y esto, ¿verdad? Es un ejercicio que es muy chévere que uno lo pueda hacer personal. Si yo me muriera hoy, o sea, ¿qué cosas yo tengo que evaluar, analizar? ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Qué legado yo estoy dejando? ¿Cuál es la acción que yo tomo todos los días, verdad? Y eso lo vamos a ver también en el Evangelio, cuando hablemos un poquito más del Evangelio. Es tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Y por eso es que él dice, o sea, si lloras, vive como si no lloraras. O sea, piensa y evalúa cómo estás actualmente viviendo tu vida, pensando en que hoy puede ser el último día tuyo aquí en la tierra, y que si tú aspiras entonces a una vida futura, debes seguir el camino del Señor, ¿verdad? Que es lo que entonces vamos a hablar un poquito más en el Evangelio. Pero es fundamental el detenerse y analizar, el conceptualizar y tú decir, ok, ¿qué es lo que yo estoy haciendo actualmente? ¿Cómo yo estoy viviendo mi vida? Y no tan solo, ¿verdad?, mi vida como cristiano a nivel personal, sino cómo yo me relaciono con mi familia, cómo yo me relaciono en mi entorno laboral, cómo yo me relaciono con mis vecinos. Es una cosa decir que soy cristiano de la boca para afuera, es otra cosa accionar sobre eso. Así que es un momento bien interesante en donde él nos pone a cuestionar y a decir, miren, vive lo contrario a lo que estás viviendo, porque al final del camino, si tú aspiras a estar con el Señor, tienes que estar consciente de que tienes que actuar como el Señor. Y eso no es fácil. Y eso no es fácil. Para nada fácil. Así que nada, yo creo que es un momentito chévere, Jay, para que compartas con nosotros un cántico y cuando regresemos podamos hablar un poquito más sobre esa buena nueva en convertirse, creer y accionar. Gracias, Siri. Escuchemos el cántico número 1, Tu llamada, de Carlos Gómez. Fue tu llamada, Señor, al corazón, cerca del mar, con mi barca y poco más. Seguiré escuchando hoy tu voz, para mí un gesto claro de amor. Y tu mirada me llenó de paz,
y comprendí lo que era amar. Hoy tu llamada vuelve a resonar. Señor Jesús, es cada día la fuerza para andar. Y tu mirada me llenó de paz y comprendí lo que era amar. Hoy tu llamada vuelve a resonar. Señor Jesús, es cada día la fuerza para andar. Sin rumbo fijo, Señor, de mar en mar, de puerto en puerto, no he encontrado lugar. Invoqué el mejor viento a mi favor y encontré tu mano firme al timón. Y tu mirada me llenó de paz y comprendí lo que era amar. Hoy tu llamada vuelve a resonar. Señor Jesús, es cada día la fuerza para andar. Y tu mirada me llenó de paz y comprendí lo que era amar. Hoy tu llamada vuelve a resonar. Señor Jesús, es cada día la fuerza para andar. Y tu llamada hoy vuelve a resonar. En mi interior, guíame por este mar. Liturgia y música. Bueno, hermanas y hermanos de Liturgia y Música, continuando, ¿verdad?, con las discusiones de las lecturas de este domingo y ya entrando en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? 14 al 20. Conviértanse y crean el Evangelio. Así que este texto se divide en dos partes. La primera, Marcos presenta una especie de resumen de la predicación inicial de Jesús. En la segunda, nuestro evangelista presenta los primeros pasos de la comunidad de los discípulos, la comunidad del reino. Así que en el breve resumen de la predicación inicial de Jesús, Marcos pone en boca de Jesús las siguientes palabras: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el evangelio. Así que en esta expresión se ha cumplido el tiempo. La palabra griega utilizada por Marcos y que traducimos por tiempo, kairos, ¿verdad?, que se refiere a un tiempo distinto al tiempo material. Así que es el tiempo medido por los relojes, ¿verdad? Podría traducirse como, de acuerdo con el proyecto de salvación que Dios tiene para el mundo, ha llegado el momento del cumplimiento de sus promesas. Y nos preguntamos ahora, ¿qué tiempo es ese que se ha cumplido para los hombres y está para comenzar? Pues, hermano, es el tiempo del reino de Dios, ¿verdad? La expresión tan frecuente en el Evangelio según Marcos. Y nos conduce a uno de los grandes sueños del pueblo de Dios. Así que la catequesis de Israel, ¿verdad?, como sucedía también con la reflexión teológica de otros pueblos de creciente fértil, se refiere con frecuencia a Yahvé como a un rey que sentado en su trono gobierna a su pueblo, ¿verdad? Lo mismo sucedió cuando Israel pasó a tener reyes terrenos que eran considerados como hombres escogidos y ungidos por Yahvé para gobernar al pueblo, en representación del verdadero rey que era Dios en ese caso. Así que el ejemplo más típico de un rey, siervo de Yahvé, que gobierna a Israel en nombre de Yahvé, sometiéndose en todo a la voluntad de Dios, ¿verdad?, es David, ¿verdad?, el rey David. Así que la añoranza de este rey ideal y del tiempo ideal de paz y de felicidad en el que Yahvé reinaba, ¿verdad?, a través de David sobre su pueblo, va a marcar, hermanos, la historia futura de Israel.
en las épocas de crisis y de frustración nacional, cuando reyes mediocres, ¿verdad?, conducían a la nación por caminos de muerte y de desgracia, ¿verdad? El pueblo soñaba con el regreso a los tiempos gloriosos de David. Así que los profetas a su vez van a alimentar esa esperanza del pueblo anunciado, ¿verdad? Y anunciando esa llegada de un tiempo en el futuro en el que Yahvé va a volver a reinar sobre Israel y va a restablecer la situación ideal de la época de David. Así que esa misión en la perspectiva profética será confiada a un ungido que Dios va a enviar a su pueblo. Y ese ungido en hebreo es Mesías, en griego es Cristo, ¿verdad? Que establecerá entonces un tiempo de paz, de justicia, de abundancia, de felicidad sin fin. Y esto es, ¿verdad?, es el tiempo del reinado de Dios. Así que entrando más en esa palabra de convertirse, que significa transformar la mentalidad y los comportamientos, ¿verdad? Asumir una actitud de base, reformular esos valores que orientan la propia vida, ¿verdad? Y es reorganizar la vida, de modo que Dios pase a estar en el centro de la existencia del hombre, ¿verdad? Y que ocupe siempre ese primer lugar. En la perspectiva de Yo Jesús. quiero añadir algo a eso, Eri. Yo diría que seguir a Jesús es asumir como un estilo de ser y de estar, ¿verdad? Pero también de actuar, sí. ¿Sabes? Es estar con el Señor, es ser uno con el Señor, es estar consciente de esa conexión con el Señor todos los días en tu oración, en tu fe, en cómo tú, ¿verdad?, representas y llevas a cabo tu fe, pero es en actuar también. Y como les mencionaba yo anteriormente, es cómo tú te relacionas con las demás personas. ¿Qué es lo que tú haces todos los días en tu vida? ¿Es verdaderamente esa actitud o esa conducta cristiana? ¿Estás abierto a ayudar a otras personas? Y como tú mencionaste al inicio también del programa, estoy abierto a la hermandad con otras personas que son de nacionalidades distintas a mí, de géneros distintos a mí, de estatus económicos distintos a mí. Soy abierto a eso como cristiano verdaderamente en mi conducta y en mi manera de actuar. Así que yo creo que es un llamado a un poco, yo mencioné, ¿verdad?, esa reflexión y ese autodescubrimiento, pero también es saber cómo es que tú te estás conduciendo todos los días y lo que estás haciendo todos los días, si verdaderamente eres reflejo. No, ¿verdad? No sé si van conmigo, pero si están de acuerdo, pero... Sí, no, y eso es parte, ¿verdad?, de esa conversión y esa adhesión, ¿verdad?, a ese proyecto de Jesús, ¿verdad?, que tiene dos caras, ¿verdad?, de una misma moneda. La edificación de un hombre nuevo, con una nueva mentalidad, con unos nuevos valores, con una nueva postura vital, ¿verdad?, enteramente nueva. O sea, que es hacer un hombre nuevo completamente. Y como bien tú dijiste, Sibel, para que haya esta conversión y haya ese apego total con Jesús, pues definitivamente tenemos que buscar el bien y querer a nuestros hermanos, porque ahí está Jesús. O sea, en cada uno de esos hermanos, sea de donde sea, como tú bien dijiste, sea de la nacionalidad que sea, de la raza que sea, el idioma que hable, ¿verdad? Si tiene dinero, si no tiene, eso no importa, porque a la larga, ese es Jesús. Lo estamos viendo en esas personas. Así que eso es lo que Jesús va a proponer. Chévere, y perdona que te vuelva a interrumpir, lo más fabuloso es que Dios es tan misericordioso con nosotros que nos da la oportunidad de haber sido pecadores, pero si hay un verdadero arrepentimiento, que es lo que hizo con el pueblo, ¿verdad?, cuando estábamos hablando de la primera lectura, si hay un verdadero arrepentimiento, una verdadera, una conversión verdadera, entonces hay una salvación ahí, ¿entiendes? Él te va a salvar porque Él nos tiene misericordia, pero tiene que ser en verdad, o sea, tiene que ser verdaderamente, tiene que haber ese cambio y esa transformación. Lo más maravilloso es que tenemos la oportunidad de alcanzar esa transformación siempre, todos los días de nuestras vidas, porque tenemos un Dios misericordioso que nos dice, ¿verdad?, que Él va a estar ahí, que nos va a amar, que lo importante es que nos arrepintamos y que nuestra conducta cambie. Esto es así.
Ujú. Y hay algo aquí bien interesante y es la presentación hecha por Marcos, ¿verdad? De esa llamada de los primeros discípulos. Y nosotros estamos invitados a eso, ¿verdad? Porque es como yo siempre digo, hubieron, o hubo, mejor dicho, 12 apóstoles, ¿verdad? Pero discípulos fueron muchos. Y así que Marcos iba en búsqueda, ¿verdad? De esos discípulos, ¿verdad? Y no parece una descripción, ¿verdad? Fotográfica de esos acontecimientos, sino más bien la definición del modelo de toda vocación cristiana. Así que esta vocación, Marcos sugiere, la llamada a entrar en la comunidad del reino, ¿verdad? Que siempre iniciativa de Jesús dirigida a hombres concretos, ¿verdad? Normales, con un nombre, con una historia de vida, con una profesión y posiblemente con una familia. Así que es ese llamamiento, ¿verdad? Que siempre exigente y radical. Así que Jesús no prepara previamente esa llamada, no explica nada, no da ninguna garantía y ni siquiera se vuelve para ver si los llamados responden o no a su desafío. Así que tenemos que estar abiertos, ¿verdad?, a ese llamamiento en todo momento. Vamos a aprovechar esa conversación y vamos a ver un poco lo que nos dicta el Papa Francisco justamente en el tercer domingo del tiempo ordinario, ¿verdad? Y dice de la siguiente forma: la relación entre el resucitado, la comunidad de creyentes y las Sagradas Escrituras es intensamente vital para nuestra identidad. Si el Señor no nos introduce, es imposible comprender en profundidad la Sagrada Escritura. Pero lo contrario también es cierto. Sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su iglesia en el mundo permanecen indescifrables. San Jerónimo escribió con verdad: la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Tras la conclusión del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, pedí que se pensara en un domingo completamente dedicado a la palabra de Dios para comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Esta fue la carta que él escribió, que se llama Misericordia et Misera. Dedicar concretamente un domingo del año litúrgico a la palabra de Dios nos permite sobre todo hacer que la iglesia reviva el gesto del resucitado, que abre también para nosotros el tesoro de su palabra, para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable. Actualmente se han convertido en una práctica común vivir momentos en los que la comunidad cristiana se centra en gran valor que la palabra de Dios ocupa en su, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocupa la palabra de Dios en su existencia cotidiana? En las diferentes iglesias locales hay una gran cantidad de iniciativas que hacen cada vez más accesible las Sagradas Escrituras a los creyentes, para que se sientan agradecidos por un don tan grande, con el compromiso de vivirlo cada día y la responsabilidad de testimoniarlo con coherencia. Es bueno que nunca falte en la vida de nuestro pueblo esta relación decisiva con la palabra viva, que el Señor nunca se cansa de dirigir a su esposa, para que pueda crecer en el amor y en el testimonio de fe. Así pues, él establece que el tercer domingo del tiempo ordinario está dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios. Este domingo de la palabra de Dios se colocará en un momento oportuno en este periodo del año en el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. Celebrar el domingo de la palabra de Dios expresa un gran valor ecuménico porque la Sagrada Escritura indica a los que se ponen en actitud de escucha el camino a seguir para llegar a la auténtica y sólida unidad. Las comunidades encontrarán el modo de vivir este domingo como un día solemne. En cualquier caso, será importante que la celebración eucarística se entronice en el texto sagrado, a fin de hacer evidente a la asamblea el valor normativo que tiene la palabra de Dios. En este domingo, de manera especial, será útil destacar su proclamación y adaptar la homilía para poner de relieve el aprecio que se hace a la palabra del Señor,
Que el domingo dedicado a la palabra haga crecer en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura, como el autor sagrado lo enseñaba ya en tiempos antiguos. Esta palabra muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que la cumplas. Y esto él lo hizo así en el 2019. Dedicó este domingo. Yo creo que es una manera muy interesante de ayudarnos en esa conversión, en la lectura de la Sagrada Escritura. Así que yo creo que esta invitación que hace el Papa Francisco es algo que debemos tener presto según lo que hemos hecho, lo que hemos discutido en el Evangelio de hoy. Ya yo sé que estamos bien cortitos de tiempo, este programa se ha ido bien rápido y queremos compartir con ustedes una información, así que le pido a Erinaldo que comparta con ustedes lo que tenemos. Precisamente, Sibel, el arzobispado de San Juan, Puerto Rico, a través del secretario ejecutivo, el Monseñor Leonardo Rodríguez, ¿verdad?, de nuestro arzobispo metropolitano Roberto González, ha enviado un comunicado que es el cambio en el rito de imposición de la ceniza para el miércoles de ceniza 2021. Hay 3 puntos importantes, y es que dice que ya que las palabras que suelen acompañar la imposición de las cenizas se darán de una vez para todos, ¿verdad?, conjugando con ustedes, podría decir: conviértanse y crean el evangelio, o bien recuerden que son polvo y en polvo se convertirán, ¿verdad? Y esto está en el misal romano. También hay otro punto, que es que vamos a enfatizar la importancia del uso de la mascarilla la mayor parte del tiempo de la celebración, incluso durante la bendición de la ceniza, para mayor precaución. Y como es nuestra costumbre, ¿verdad?, acá en Puerto Rico, a diferencia de países en Europa, que es marcar la frente con la ceniza, convendrá aclarar a los fieles que este año, en vez de ello, se hará como dispone la nota, dejando caer algo de la ceniza sobre la cabeza, ¿verdad?, que de hecho es ya un gesto bíblico. Así que estos son 3 puntos importantes que está presentando nuestra arquidiócesis de San Juan acá en Puerto Rico, y estamos presumiendo, ¿verdad?, que hay otras diócesis del mundo que tomarán medidas similares a la que nuestro arzobispo metropolitano Roberto González está, y los obispos de las diócesis acá en Puerto Rico pues estarán, ¿verdad?, haciendo durante la celebración de la misa de miércoles de ceniza. Así que hay que estar prestos y atentos a sus iglesias. Bueno, con esto ya nos estamos despidiendo. Vamos a ponernos en actitud de oración. Y dice de la siguiente forma: Señor, que el amor por ti y por tu palabra nos impulse a ser verdaderos testigos de tu evangelio, para que te sigamos en la construcción de un mundo en el que reine el amor y la paz. Amén. 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 Bueno, Jay, ¿y con qué cántico nos despedimos en el programa de hoy? Pues, mis hermanos, Tomás, Sibel, Erinaldo, terminamos el programa con el cántico número 6, Tú puedes ser pescador, de nuestro Ministerio de Música Resurrección aquí en Puerto Rico, que continuamos celebrando el aniversario 40, ¿verdad? Amén. Así que yo, lleno de alegría como fundador y como director, es una gran alegría estando vivos a un pesar de todos los problemas que hemos tenido en esta pandemia. Estamos aquí de pie y llevando la palabra a todos los rincones del mundo. Así que tú puedes ser pescador del Ministerio de Música Resurrección Puerto Rico. Y tan. Pues con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en su programa Liturgia y Música.
folclórica.